Bueno, hola, un saludo para todos, bienvenidos. En esta presentación, en este video, vamos a analizar estadísticamente el colapso de un edificio. Para esto tenemos una recopilación de varios datos estadísticos recopilados en el sitio del colapso del edificio y los vamos a analizar, los vamos a estudiar y vamos a sacar varias conclusiones del problema del colapso de este edificio, de nuestro edificio. Entonces, bueno, para darle inicio a la presentación, tenemos que saber qué es la estadística. Ya sabemos que la estadística es una rama de la matemática. Eh, Esta rama nos ayuda bueno, la estadística como tal nos ayuda a recopilar datos, a organizarlos, a analizarlos. También nos ayuda a hallar porcentajes, promedios y pues varias cosas que nos sirven en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, también en nuestra vida profesional. Entonces, bueno, básicamente esa es una definición corta de la estadística, la cual pues para este caso va a ser muy importante porque es la que nos va a ayudar a hacer prácticamente el mayor porcentaje del proceso de análisis de datos. Y bueno, continuemos. ¿Por qué la estadística es útil para evaluar y analizar el comportamiento de fenómenos como los sismos? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que no solo de fenómenos como los sismos. Como ya sabemos, la estadística nos ayuda a reunir varios datos, nos ayuda a analizar varias situaciones, no únicamente en los sismos, sino en cualquier cosa, en muchísimos aspectos de muchísimas ramas, de muchísimas profesiones, y básicamente está en todo. Pero bueno, dándole respuesta a la pregunta, en este caso la estadística es muy importante porque, pues, como lo dije anteriormente, nos ayuda a obtener, a organizar y analizar datos, en este caso de la actividad geotécnica, donde estaba situado nuestro edificio colapsado, la población, eventos sísmicos también, las dimensiones del edificio, entre pues otros datos que también tendremos a continuación. ¿Cómo pueden las medidas estadísticas ayudar a determinar las causas y consecuencias de un problema? Entonces, bueno, lo más importante es obtener la mayor cantidad de datos posible, datos certeros, muy cercanos a la realidad, o sea, muy exactos, y analizando estos datos podemos obtener patrones que ayuden al problema actual, en este caso a nuestro colapso, y a posibles casos futuros, como para evitar de cierta manera eh, que evolucionen otros casos, como en edificios colapsados, tener más pendiente el tema de los sismos y todo esto para evitar futuros casos similares, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿en qué forma un estudio probabilístico sobre un fenómeno puede resultar útil para explicar otros fenómenos similares? En un estudio, pues es muy útil porque al compartir alguna semejanza ayudan a determinar causas del problema, aunque cambien los datos, pero pues nos sirve de gran ayuda el análisis y la estadística de todos los casos. Y así pues podemos comprender y determinar causas y consecuencias. Las medidas estadísticas. En este caso, pues es relevante una medida estadística para abordar las dimensiones del caso porque analizamos los datos obtenidos y podemos determinar la cantidad de habitantes afectados, las causas del problema, las consecuencias y pues posibles soluciones para este caso no sería posible, pero como lo dije ahorita en un momento, se pueden utilizar todas estas cosas para soluciones o para evitar casos futuros. Bueno, para empezar con la estadística, nos dan unos datos de habitantes de los últimos 5 años, los cuales los tenemos en la parte izquierda. Eh, Tenemos que son 10.000, 11.500, 12.200, 10.800, 9.900. Hallamos el promedio, que sería la media, que recordemos que esto es la suma de todos los datos dividida por la cantidad de los mismos datos. En este caso, los sumamos todos y los dividimos por 5, que son nuestro número de datos,
y para este caso específico nos dio 10.880 habitantes. La mediana ya sabemos que se organizan los datos de menor a mayor y esta es la que se sitúa cuando tenemos datos impares. En este caso para los 5 datos que tenemos, pues es el de la mitad. Sería 10.800. Si tuviéramos unos datos pares, es decir 6 datos, serían los 2 de la mitad. La moda es el dato que más se repite. Para este caso específico pues no existe, no tenemos moda porque pues todos los datos son diferentes y pues sería como difícil que un caso como estos tuviera una moda porque pues tendrían que en este caso 2 años consecutivos tener 2 datos iguales de la misma cantidad de habitantes. Bueno, también en este apartado, en esta pestañita tenemos la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza sabemos que bueno, es la sumatoria de cada uno de nuestros datos iniciales menos el promedio. Todo esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por el número de datos menos 1. En este caso, pues yo no les quise traer acá el procedimiento porque pues es un poquito largo. Pero bueno, el dato sí es verídico, da 993, le puse todos los decimales como para tener datos más exactos. Esto nos ayuda mucho a analizar mejor nuestros datos. Continuamos con la compresión del suelo. Estos son unos datos que también se obtienen del edificio. La compresión del suelo dada en megapascales, newton sobre milímetro cuadrado, bueno, esto ya es otra cosa aparte. Nos dan 5 datos también, 12.5, 14.2, 10.8, 11.9 y 13.6, para los cuales la media fue de 12.6, la mediana de 12.5 y la moda tampoco nos aplica en este caso porque no se repite ningún dato. Recordemos que la media es el dato intermedio organizándolos de menor a mayor y la mediana es el promedio. Perdón, son al contrario, la media el promedio y la mediana el dato de la mitad. Continuamos con el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor. En este caso sería 14.2 menos 10.8, lo cual nos dio 3.4. Continuando con la desviación, esta nos da el 0.1, nos dio de restar el valor del promedio, en este caso el valor de nuestra media, que es 12.6, menos cada dato. Entonces nos dio la desviación 0.1, 1.6, 1.8, 0.7 y 1.0, como ustedes lo pueden ver. La desviación media, hay que aplicar nuevamente la media para los datos de desviación. Entonces tenemos que sumar todos estos datos, 0.1, 1.6 y los otros restantes, los sumamos y los dividimos por 5, lo cual nos dio 1.4. Así podemos demostrar nuestras medidas de dispersión y nuestras medidas de tendencia central. Para este caso en particular, los datos de compresión del suelo. Continuamos acá con un histograma. La parte de abajo son datos tomados de diferentes puntos del suelo donde estaba nuestro edificio colapsado, el 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la parte del eje vertical tenemos la resistencia en megapascales. Los datos anteriores los traje acá en un histograma como para que sean un poquito más fáciles de entender. Bueno, podemos continuar. Tenemos acá en esta otra gráfica el nivel freático en nuestro eje vertical y la resistencia del suelo en megapascales. Estos son otros datos que también nos daban los del nivel freático. Bueno, la resistencia en megapascales van en el eje horizontal y bueno, podemos analizar que cuando nuestro nivel freático es cercano a 5, la resistencia es como 10 punto algo, 10.4 creo. ¿Qué podemos analizar y qué podemos concluir de esto? Que si nuestro nivel freático es más alto,
obtenemos mayor resistencia. Entonces, para este y para futuros casos de estudios de suelos, ya podemos deducir que entre el nivel freático lo tengamos más profundo, nuestra edificación o nuestro proyecto, nuestra construcción, pues nos va a generar mucha más resistencia y va a ser pues más resistente a los sismos, y obviamente va a tener un porcentaje muy bajito, casi nulo, a un colapso como lo tuvimos en este caso. Bueno, aquí tenemos la magnitud de los terremotos. Estos fueron otros datos que nos dieron en nuestro informe. Tenemos de 5, supongo que estos datos fueron con base a la escala de Richter. Entonces tenemos en 5.4 el primer dato, 4.8, 6.2, 5.9 y 4.5. Estos datos fueron obtenidos, igual que los datos de los habitantes, durante 5 años. ¿Sí? Estos sismos ocurrieron a lo largo de 5 años. No quiere decir que fue un sismo cada año, no, sino a lo largo de los 5 años cada dato. Nuevamente le hallamos la media, que sería 5.6, nuestro promedio, la mediana 5.4 y el rango, que nuevamente recordemos que es el valor mayor menos el valor menor, que sería 1.7. Bueno, hasta acá termina nuestro análisis de datos. Me agradó mucho y me llamó a mí personalmente la atención esta gráfica. Esta gráfica nos muestra y nos da a entender con mucha más facilidad la resistencia. Esta gráfica, bueno, es más bien un diagrama de dispersión. Entonces acá es mucho más fácil comprender y entender de que el nivel freático va avanzando y nuestra resistencia también, en el mayor de los casos. También podemos ver que la resistencia baja, pero porque son en diferentes valores del nivel freático. Bueno, ya con esto quiero concluir nuestro análisis de datos. Les quiero agradecer su atención y su tiempo dedicado para ver este video. Nos vemos en una próxima ocasión.